Hola, mi nombre es Jorge Chequín y para la práctica de clustering yo escogí el siguiente dataset que se trata de 249 críticos que hicieron unos reviews, unas críticas en 6 categorías. Por ejemplo, son las siguientes. Entonces este dataset tiene 7 atributos. El primer atributo es obviamente el ID del usuario que hizo la crítica, el reviewer. Y luego están las categorías donde las hizo. Por ejemplo, deporte, religión, naturaleza, teatro, shopping y picnic. Entonces, una vez que lo abrimos, bueno, tiene el atributo UserID, que es simplemente un atributo nominal, donde dice cada label, cada UserID. Y luego los demás valores que son numéricos, donde dicen las cantidades. Por ejemplo, las cantidades de críticas que hay de deporte, de religión, de naturaleza, teatro, shopping y picnic. Si lo visualizamos acá, UserID no nos importa tanto. Pero por ejemplo, deporte nos dice, vemos a simple vista, que es la que menos tiene, porque tiene entre 2 y 25, en un rango entre 2 y 25. Y en cambio naturaleza tiene hasta 318. Entonces si tratamos de agrupar estos datos, vamos acá a cluster y empezamos escogiendo el algoritmo de agrupamiento EM. Si vemos por acá, nos dice lo siguiente: que este algoritmo asigna una probabilidad, una distribución de probabilidad para cada instancia, el cual indica la probabilidad de que esa instancia pertenezca a cada uno de los clústeres. Y que este algoritmo puede decidir cuántos clústeres crear a través de una validación cruzada, o yo puedo decirle a priori cuántos quiero que genere. Entonces vamos a probarlo así, que él nos diga cuántos clústeres queremos. Si lo dejamos aquí con -1, él nos va a indicar cuántos clústeres necesitamos. Ahora que ya lo calculó, podemos ver acá. Bueno, yo voy a, en los siguientes algoritmos que haga, que use, y los siguientes experimentos, voy a ignorar el atributo UserID porque es un atributo nominal, no me aporta nada de información. Entonces vamos a volver a calcular. Ahora sí que ya se ignoró el atributo UserID, podemos ver que a través de la validación cruzada él creó 7 clústeres, que lo logró a través de 51 iteraciones. Entonces este algoritmo nos recomienda a nosotros para este dataset agrupar en 7 clústeres, o sea en 7 grupos. Entonces acá nos especifica los 7 clústeres y nos dice la probabilidad, como habíamos dicho, que tiene cada instancia para pertenecer a él. Por ejemplo, este clúster, que es el que tiene la menor, 0.07, bueno, en este clúster pertenecen las instancias que se asemejan a estas medias en cada atributo, ¿no? Por ejemplo, religión, naturaleza, y así sucesivamente. Al final vemos que él nos dice cuántas instancias pueden pertenecer a cada clúster. Por ejemplo, en la que habíamos dicho que tiene menor porcentaje, nada más hay 18. Y está el clúster 6, que tiene 77 instancias. Si lo revisamos por acá, damos un poquito más de distancia a esto y comparamos en realidad con todos los clústeres, podemos ver que el clúster 6, que habíamos dicho que es el que más tiene datos, mayormente tomó las instancias que estaban en las primeras posiciones del dataset, o sea, las primeras, digamos, si no lo comparamos sino con el UserID, tomó las instancias de los primeros usuarios, o sea, los primeros usuarios, digamos hasta el 124 más o menos, pertenecen al clúster 6. Entonces, nuevamente vamos a marcar acá. Y si cliqueamos una instancia en específico, él nos va a decir, bueno, aquí cliqué dos, por ejemplo aquí, él nos dice, bueno, que esta es la instancia del usuario 89, o sea, estas son el conjunto de críticas que hizo el usuario 89, o sea, él hizo 6 de deporte, 84 de religión. En este algoritmo las agruparon en el clúster 6, junto con los demás usuarios. Por ejemplo, por aquí están los primeros usuarios, el usuario 7. Y si ahora comparamos en realidad de esta forma, si comparamos, por ejemplo, si se fijan, en el clúster 6 al parecer siempre está tomando las medias bajas, o sea, valores bajos. Siempre están los valores que están en las primeras, en los valores más cortos, o sea, de 59 a 136. Por ejemplo, esto es shopping, esto es picnic, naturaleza. Bueno, aquí naturaleza sí está todo un poco más distribuido. Ahora vamos a hacer otro experimento y le decimos que queremos nada más dos instancias. Digo, dos clústeres, perdón. Y veamos cómo me los agrupa. Ok, entonces nuevamente hace dos clústeres a través de 25 iteraciones. Y acá lo que hizo fue lo siguiente: en el clúster 0, que hay un 59% de probabilidad de pertenecer a él, están las medias, si se fijan, las medias altas, o sea, esta más alta que esta
igual que las desviaciones estándar, es decir, están las medias altas y además ellos se encuentran un poco más dispersos, ¿no? En distancia hacia la media, que en comparación con el clúster 1. Y así, o sea. Entonces si vemos en el clúster 0, que es el que tiene las medias altas, llegó hasta 147 instancias, y en el clúster 1 102. Estas son las instancias de las 249 totales que hay, de los 249 reviewers. Entonces si lo visualizamos así y lo comparamos contra clúster, nuevamente lo que habíamos visto en el clúster 6, él tomó las primeras instancias, o sea, los primeros usuarios, y los puso en el clúster 1. Y como ven, por ejemplo, aquí están algunos. Si hay algunos que están lejos, por ejemplo, el usuario 238 cayó en el clúster 1. Se ve que está un poco más disperso hacia acá. Y si comparamos con los demás, con los atributos, o sea, esto es atributo contra clúster. Este es el atributo teatro contra los clústeres. ¿Cómo se distribuyen? Ok. Ahora vamos a cambiar de algoritmo y usemos el de K-medianas. Y bueno, este algoritmo simplemente usa el algoritmo de K-medianas, que él puede usar la distancia euclidiana o la distancia de Manhattan. Estas distancias son, él crea unos clústeres, o sea, uno le dice la cantidad de clústeres que uno quiere, y él crea a través de valores aleatorios, o no, en este caso voy a trabajar con valores aleatorios, aquí en el método de inicialización, crea unas, digamos, como unas figuras geométricas, creo yo, y le calcula el centroide de esa figura geométrica. Y luego a cada instancia le calcula, según la función de distancia, la distancia entre esa instancia a ese centroide. Entonces usamos la distancia euclidiana y le decimos que use 7 clústeres, que es lo que nos había recomendado el otro algoritmo. Veamos qué sucede. Estamos pendientes que esté marcado, que esté ignorado ese atributo. Y acá están los valores aleatorios con los que creo cada clúster. Y luego a esto le calculo el centroide, a este también, y a cada uno, y luego a cada instancia le calculo según la función, en este caso la distancia euclidiana de la instancia al centroide de este clúster, y así sucesivamente con cada clúster. Entonces aquí está la data. Si vemos la data, la población entera, esta es la media por cada atributo. Estas son las 249 instancias que tiene la población, el dataset. Estas son las medias reales. Y luego, por ejemplo, el clúster 0, que es el clúster que tiene más instancias, nuevamente tiene las medias altas, o sea, tiene los valores de las medias. Si se fijan con los demás clústeres, es el que tiene el valor de las medias más altas. En la mayoría de los atributos, por ejemplo, en este no, en este sí, pero siempre tiene las medias más altas que el valor real, ¿no? Que la muestra, perdón, esto sería una muestra, el clúster 0 vendría siendo una muestra y la data completa sería la población entera. Entonces, las medias de esta muestra siempre son mayores a las medias de esta población, o sea, en este clúster. ¿Qué quiere decir entonces? Que siempre se están agrupando en mayor cantidad en clústeres donde las medias son más altas. Entonces si lo vemos así, comparamos acá los clústeres, vamos a ver cuál es el clúster que tiene más. El 0, o sea el azul, que si se fijan siempre está, vamos a comparar con los atributos, por ejemplo deporte, siempre se encuentra en los valores altos. Deporte, igual el clúster azul siempre está en los valores más altos. Ok, entonces vamos a hacer usar el mismo algoritmo, pero vamos a hacer en el experimento, usamos la función de Manhattan para la distancia. En este caso, como se usó la función de Manhattan, las distancias son más enteras porque la distancia de Manhattan se usa a través de vectores, el cálculo entre el trazo de los vectores hacia el centroide. Entonces nuevamente sucede lo mismo. Si se fijan, la diferencia no es mucha, salvo unos valores, pero nuevamente sucede lo mismo. El clúster 0, que es el que tiene las medias un poco más altas, pertenece más instancias. Solamente si lo vemos por acá, rápidamente empezamos a comparar religión,
naturaleza, shopping y picnic. Ok, entonces ahora vamos a usar el algoritmo Cockbet. Vamos a ver, y este algoritmo simplemente acá nos explica que utiliza un árbol de clasificación a través de operaciones con nodos, por ejemplo mezclar y separar, en términos de ordenar y priorizar diferencias. Entonces este algoritmo, nuevamente, él nos puede decir, no es como el de Kmedia, él nos puede decir la cantidad de clúster que necesitamos a través de unos atributos. Por ejemplo, este valor, que luego lo vamos a modificar, nos dice la mínima estándar, la mínima desviación estándar para atributos numéricos, lo cual es perfecto porque todos nuestros atributos son numéricos, recordando que estamos ignorando el user ID, que es nominal. Entonces vamos a dejarlo así. Y él acá nos dice que a través de 79 mezclas y 70 separaciones se crearon 305 clústeres. Pero si se fijan, nosotros tenemos 249 instancias y nos dice que agrupemos en 305 clústeres, es decir, que hay clústeres que quedan vacíos, o sea, que hay clústeres donde no hay data. Entonces quizás este algoritmo con estas especificaciones que le hemos dejado no nos dice nada. Entonces vamos a cambiar un poco acá y digamos que la desviación estándar mínima sea 30, por ejemplo. Vamos a ver qué sucede. En este caso nos creó un solo clúster. Si se fijan, en el otro donde decían que era 303 clúster, por acá podemos visualizar el árbol de clasificación. Un árbol muy degenerado, o sea, tiene demasiadas hojas, demasiados nodos. Obviamente este tiene uno solo, donde están los 249 instancias. Entonces vamos a reducir un poco más este valor, vamos a poner 20. Y en este caso sí se acerca un poco más a lo que nos decía el algoritmo EM de usar 11 clústeres. El algoritmo EM nos decía 7, quizás si aumentamos esto un poco más nos disminuye la cantidad de clúster, pero así ya podemos ver un árbol más que nos dé más información. Entonces en el nodo principal, el nodo raíz, obviamente están las 249 instancias, y que luego las divide de esta forma, en un nodo de 151, de uno de 98, y luego en las hojas, que estas vienen siendo los clústeres que tienen instancias. Si lo visualizamos acá y comparamos contra el clúster que tiene más es el 3, o sea, el azul clarito. Vamos a ponerle un color más fuerte, así. Y si se ven ahora, este que está acá, esto es comparando con religión. Ok, entonces luego de haber hecho esto, vemos que lo que nos recomiendan es usar 7 clústeres, agrupar en 7 clústeres. Y podemos ver siempre normalmente que los clústeres con las medias altas siempre son los que tienen más datos. Lo pudimos ver aquí también, que el clúster que tenía las medias más altas, aunque las dispersiones más abundantes, es decir, que los datos están más dispersos, son los que tienen más instancias.